Y el plan A que teníamos para hoy, que yo tenía por lo menos, es dejar claro la personalidad del ser humano. Dejar clara la personalidad del ser humano, porque es básico para entender luego la evolución y para entender por qué tenemos estos problemas los seres humanos. En el análisis transaccional, ya sabes que os vengo contando algo, según yo voy y escucho de nuevo eso. El origen de nuestros comportamientos es la relación que se tuvo con el padre y con la madre. Sobre todo con la madre, y el ambiente familiar y tal. En la última clase que tuvimos, o sea que a la que yo asistí con ellos, pues ya nos dieron un papel que eso se puede cambiar, cosa que no dijeron en la primera. Y el análisis transaccional, pues sí se pueden cambiar las actitudes y los comportamientos. Pero yo creo que cualquier cosa que sea la que nos haya pasado anteriormente, a este momento, hoy 3 de noviembre del 22, o cuando una persona decida cambiar, sea la fecha que sea, se puede cambiar. Siempre que sea una persona que tenga un cerebro sano, sano quiero decir estructuralmente sano, ¿sabéis? Estructuralmente quiere decir que no tenga un daño cerebral. Incluso podría decir, dependiendo del daño cerebral que tenga, también puede cambiar. Y una persona que tenga el sistema límbico, vamos a decir, normal, y las glándulas endocrinas normal, que no tenga una deficiencia, un problema, una enfermedad muy grande en las suprarrenales, o el tiroides, o el timo, que son las principales. ¿Comprendéis? Aprendiendo a pensar para sentir y para actuar. Cualquier cosa que nos haya pasado anteriormente. Es cierto que los ambientes son condicionantes, pero nunca son determinantes. Diferenciáis, ¿no? Condicionante de determinante, ¿no? Condicionante quiere decir que te influye en alguna manera, lo digo para los que están escuchando fuera, y determinante quiere decir que ya no tienes otra solución, que te pone en un estado o en un momento que tú ya no puedes cambiar. Eso es determinante, ¿no? Lo otro es condicionante. Y al ser condicionante, los estadios y lo que pasó anteriormente, y los lugares y todo lo que nos rodea, como somos una interrelación de seres, pues siempre es condicionante. Siempre, siempre, siempre. Pero llega un momento cuando tenemos un conocimiento y queremos, sabemos y podemos, transformar no nuestro exterior, no la calle, no los ruidos de la calle, no lo que me dice esta persona, no las energías que se mueven en esta habitación o en la otra, pero sí puedo cambiar cómo yo lo vivo, lo transformo. ¿Comprendéis? Cómo lo percibo, lo veo, lo percibo de una manera
si tengo trabajada la atención a un cierto nivel, me voy a dar cuenta de cómo me está condicionando, y entonces yo, si quiero, sé y puedo, lo transformo. Mejor o peor, dependiendo de muchos factores. Dependiendo de quién sea yo, de cómo tenga esta parte interna mía transformadora, o sea, mi cerebro, mi cuerpo físico, mi sistema astral y mi sistema mental. ¿Comprendéis? Dependiendo si lo tengo más entrenado, menos entrenado, y depende de lo que quiera, quiero decir, de la cantidad de querer que quiera cambiar, de la voluntad que yo quiera cambiar, de lo que sepa y de lo que pueda, o sea, de lo que sea capaz. Querer, saber y poder, recordadlo, porque es importante. La más importante de todas es querer, porque si no sé, puedo aprender, y si no puedo, también puedo entrenar. Pero si no quiero, pues aunque sepa y pueda, no voy a hacer nada. Y eso llega en un momento determinado de la evolución. No llega antes, porque antes uno está en otras cosas y vive la vida de otras cosas dependiendo de ese momento evolutivo en el que esté ese ser. A una planta es igual que le expliques lo de los cerebros. A un animal es lo mismo que se lo expliques que no. Fíjate tú, si le pones a explicar esto a un cocodrilo y no te deja acabar porque te pega un bocado en una pierna y ya tienes que dejar la charla. Si es un lobo, pues no te digo nada, lo mismo da. Y aunque sea un perro, un animal de compañía, incluso muy entrenado, como no tiene cerebro límbico y tiene muy poca mente todavía, pues no lo puede transformar. ¿Entendéis? ¿Entendéis eso bien? Entonces, claro, por eso yo creo muy importante, no interesante, conocer los cerebros, conocer que tenemos, pues eso, 4 cerebros y que son evolutivos y que depende con el cerebro que nosotros estemos trabajando, vamos a responder al ambiente y a nuestras condiciones y a nuestros comportamientos de una manera o de otra. Por eso la primera parte de ese conócete a ti mismo creo que es muy importante. Luego lo ampliamos con la evolución y con la meditación para transformar mejor las cosas. ¿Entendisteis? Así que habíamos quedado el otro día que ibais a mirar un poco a partir de la página, me parece que la 39, vamos a comprobarlo. 39, que es un ser humano, y que trajerais preguntas para aclararoslas lo que yo pueda. Para no echar tiempo a lo mejor en otras cosas que ya sabéis.
ese famoso karma, no sé si os habrá dejado mirar un poco los apuntes, y claro, tampoco sé si fue el karma o fue la pereza, quién sabe. Eso teníais que saberlo vosotros. Bueno, yo sí los miré. Tú sí los miraste. Sí, yo Y también. lo entendí. También. Ay, qué Miré y guapa. lo entendí. Y tenía preguntas, pero no las traje. Así que no. ¿No los trajiste? No, ¿Y no te acuerdas? no, porque lo hice al día siguiente. Vaya. ¿Y sobre qué era? A ver si recordamos un poco. ¿Queréis que lo repasemos? A ver si os salen preguntas. Lo del tricerebro humano, ¿lo tenéis claro? Que tenemos 3 cerebros. Sí, ¿no? Vale. Y si os digo que tenemos 4, ¿qué pasa? Sí, que también, el espiritual. El espiritual. El- Mira, os lo puedo explicar un razonamiento que a mí me parece lógico, que aunque ahora sea breve, lo tenéis un poco más explicado en la última clase de, no sé, ¿fue la vuestra? Yo creo que sí, ¿no? En la última clase, cuando hablamos de la ira, hablé de esto, ¿no? De los 4 cerebros. El lunes, que Sí, yo no vi la grabación todavía. no la viste, ¿eh? Ah, vale. Pues creo que sí, pero os lo digo brevemente. Mira, es para razonarlo, porque las razones estas, cuando se explican las cosas, yo creo que el explicarlas y el comprenderlas así, por una parte nos queda más fijado en la memoria que si fuera solo memoria solo, de repetición como un lorito. ¿Entendéis? Al comprenderlo, uno puede incluso agregar sus cosas, ¿eh? Y entonces la memoria se refuerza mucho. Y claro, el cerebro espiritual no es científico todavía, aunque hay muchos científicos que ya empiezan a hablar de él y ya lo empiezan a sospechar, y sí dicen que hay una parte ahí que parece ser que a lo mejor que tienen razón los indos, o sea, los hindús antiguos o los hindúes, que tienen razón los de la metafísica y tal. Y la explicación es sencilla. Mira, la naturaleza tiene previsto una evolución para todos los seres, desde lo más simple, desde el ser más simple, a evolucionar hacia seres muy complejos. Y eso lo demuestra la propia evolución. Nada más hay que coger paleontología y mirar todos los recuerdos que tienen ellos y cómo los interpretan y tal. Como decía mi madre, esos que buscan huesos. Bueno, huesos y más cosas, y antigüedades, y culturas y todo, ¿no? Entonces, la naturaleza va creando, porque no somos nosotros, es la propia naturaleza, va creando órganos físicos dependiendo de las necesidades que la propia naturaleza tenga para evolucionar. Y eso lo vemos nosotros también en nuestra vida cotidiana. Todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor fue primero una necesidad y después un pensamiento. Porque si no tienes necesidad de algo, pues no inventas un micrófono. Cuando empiezas a tener necesidad de algo, haces un inventín y ese inventín lo vas mejorando poco a poco, ¿verdad? Lo mismo hace la naturaleza. Y digo siempre que cuando un animal está en la parte baja de la cadena que dicen trófica o alimentaria, en esa cadena de que te como y tú me comes y todo eso, pues para que no le coman, porque la vida es un instinto de supervivencia, ¿entiendes? Entonces, para que no le coman, la naturaleza le dota de alguna cualidad, dependiendo del entorno y del momento evolutivo en el que viva ese ser. A lo mejor, pues, hace como el camaleón que se mimetiza, o muchos animales que son igual que el árbol en el que están, ¿entiendes? También, o igual
que la planta y parecen palos, el insecto palo, por ejemplo, lo conocéis, ¿no? Lo habéis visto alguna vez, que está parado y es talmente como un palo así, no lo notas. Y eso lo hace para supervivir, pero no lo hace él, porque él no tiene mente ni tiene posibilidad de hacerlo. Es la fuerza de la vida, es la fuerza de la naturaleza, es ese prana universal que dicen los hindúes, esa fuerza de la vida, ¿no? Esa inteligencia universal, que algunos llaman naturaleza y otros llaman hasta Dios, y bueno, tiene muchos nombres. Y entonces el otro animal que depende de comer ese bicho, pues también le empiezan a salir cualidades para seguir comiendo al bicho. Y le salen unos ojos mejor o unos sensores mejores. Y así la naturaleza se va dotando a sí misma, de tú no me comes, y dice el otro, yo sí te sí voy a seguir comiendo. Y pam, 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 pam. ¿Entiendes? Entonces, esa naturaleza, primero, pues los primeros animales ya, fíjate, las plantas pues no tienen cerebro, propiamente dicho, y los minerales tampoco tienen cerebro. Empezó en los animales unicelulares, claro, pero esos tampoco tenían cerebro, tenían 2 neuronas y 4 neuronas, y no tenían más, parece ser. Solo esas neuronas que buscaban la luz porque era donde vivían. Entonces, a través de esas necesidades se fue creando el primer cerebro, el de los reptiles, que nosotros ya sabéis que heredamos y lo tenemos en la parte de atrás de la cabeza. Sí, se ve. Aquí tenemos ese cerebro instintivo, el cocodrilo, ¿verdad? Cocodrilo. El cerebro reptil. Y este cerebro, pues, no tiene emociones, no tiene miedo, no tiene recuerdos, porque los recuerdos están en el límbico, no tiene memoria tal y como nosotros entendemos la memoria, no tiene proyección de futuro porque no hay mente. Es un cerebro muy simple que sirve para comer y no ser comido. ¿Entendéis? Hasta aquí lo entendéis, ¿no? Nosotros tenemos este cerebro también, por lo tanto, tiene que haber unos comportamientos y esto recordadlo, porque oye, tendrá que ser la última vez que lo repetimos, que repetimos así, ¿no? Si preguntáis, pues yo responderé, pero tenéis que saberlo bien, unos comportamientos reptilianos, unos comportamientos instintivos, unos comportamientos de satisfacción de instintos. ¿Entendéis? Nada más. Este no tiene familia, no respeta familia, no tiene amigos, no tiene nada. Simplemente supervive. Y tiene que satisfacer sus instintos para poder vivir. ¿Entendéis? El territorio. Tiene un territorio. ¿Por qué? Porque aquí es donde él vive. Y claro, si le quitan el territorio, ¿cómo vive? ¿Entendéis? Luego está la muerte, vamos a llamarlo muerte, ¿no? El deseo de supervivir.
Luego está la alimentación. La alimentación que incluye la bebida, el dormir, puede incluir el techo, y luego está el sexo, porque el sexo es para reproducirse. Y claro, si no me reproduzco, la especie se muere. Y esa fuerza instintiva dice que no se puede morir, que hay que seguir viviendo. Entonces, estos son los 4 instintos básicos que están en el ser humano, queramos o no, nos guste o no, nos parezca bien o mal. Entonces, este es un tipo de comportamiento. Por eso, una parte de la evolución es el animal humano. Un alma humana, un ser humano, cuando sale de la manada, ¿entiendes? Es un animal humano, porque este cerebro lo tiene muy grande. Vamos a decirlo así. Lo tenéis aquí. Mira, en la página 40, tenéis los 4 cerebros, que son estos 4 redondeles que hay aquí, que pone físico instintivo. ¿Lo veis? Abajo. Página 40. Sí. Manuel, ¿quieres uno tú? No. Físico instintivo, es esto, ¿ves? Vida, alimento, sexo, territorio. ¿Está bien? Toño, ¿qué? ¿Lo encontraste? Voy a coger los que fotocopié, porque... Venga. Creo que lo tenemos todos, si no me confundí al daros las copias, está en la página 40. Por ahí, un poco más antes, ahí está. Ese es, ¿lo ves ahí? Y luego esto en la parte de abajo, pues son los distintos comportamientos, que ya aquí igual falta una cosa, pero bueno, está bien. Son los comportamientos. Tenemos el ser humano entero, que ahora lo vamos a ver, y tenemos esta parte reptiliana con unos comportamientos reptilianos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa persona tiene comportamientos más animales que humanos. ¿Entendéis? Esto hay que tenerlo muy claro, porque si esto lo recordamos y lo integramos en nuestra vida, sabemos por qué nosotros nos estamos comportando, a pesar de lo que haya pasado en mi niñez, en mi juventud, cuando era adulto. Es igual. Eso puede haberme marcado más o menos en un momento determinado, pero lo que me marca de verdad, lo práctico, es saber esto, porque son mis cerebros, y mis cerebros los tengo yo. Y entonces lo que tengo que aprender no es cómo me trató mi padre, es a manejar mi cerebro. El que me haya tratado como me haya tratado. Porque yo puedo transformarlo. ¿Con qué? Con el cerebro mental, que ya lo veremos, y mucho más con el cerebro espiritual. ¿Más fácil o más difícil? Sí, de acuerdo. Es un condicionante que hay que tener en cuenta. Pero siempre tengo la posibilidad, como ser humano, de cambiar. Con todo lo que me haya pasado en la vida hasta hoy. ¿Entendéis, no? Eso también es un mensaje de esperanza. De esperanza de decir, caray, no dependo de lo que me pasó antes. Yo tengo el control de mi vida. O sea que hay luz al final del túnel. Dependo de mí. Y otra cosa muy importante es que nos ayuda a quitar el posible rencor y hasta odio
que le podemos tener a nuestro entorno hasta el día de hoy y a nuestros padres, compañeros, amigos y seres humanos que nos hemos relacionado con ellos hasta ahora. Porque sin querer les echamos, fíjate, ya no digo la responsabilidad, sino hasta la culpa de cómo somos. Y eso no es bueno porque es una ayuda para no cambiar. No, como son los demás, como fueron los demás, no, yo no tengo solución ya. Sí, hombre, tú tienes solución. Tú eres un ser humano que en un momento determinado puede ser libre y puedes empezar a liberarte de esas cadenas, de esos condicionamientos que te han hecho así hasta ahora. Vale, vamos a admitirlo porque es cierto, puede ser. Si vamos un poco más allá y creemos en la reencarnación, esos condicionamientos me los he hecho yo a través del tiempo. Y por eso he estado en esos sitios y me han pasado las cosas y tal. Pero eso es otra historia, que Serezade la contará mañana. No hoy. ¿Habéis entendido hasta aquí, no? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, ¿sale alguna pregunta de ahí, Toñi? De las que tú tenías. A lo mejor con una persona. ¿Cuándo qué? Vives con una persona, ¿no? Sí. Que tiene a lo mejor ira, orgullo, en cierta manera. Puedes cogerlo, ¿eh? No, que igual me cae. ¿No quieres? No. Sí, porque se oye mejor. Bueno, Mira, vale, pero me así arriba un ya poco. se oye, sí. A ver si soy capaz. Venga, Cuando tú vives con una persona, una pareja, sí, que él normalmente tiene ira, orgullo sí, y todas esas que características. las tiene porque es un ser humano. Sí. Seguro que las tiene cualquier pareja. A lo mejor hasta tú. Sí, pero ¿cómo te pueden condicionar a ti hasta llegar a pensar que tú eres culpable de lo que él ve? Que tú eres culpable. Un poco. Ya, porque oye, tú puedes echar la culpa a esta maleta y le dices, tu maleta, tú eres la responsable de que yo esta tarde lo haya pasado mal, porque como eres negra, claro, al verte a ti me salió la negrura de la noche y entonces tú eres culpable de eso. Tú puedes echar la culpa a lo que quieras, porque la mente es para eso. La mente es para discernir y para elegir, y uno puede pensar lo que le dé la gana, sea verdad o no sea verdad. Ahora, lo que nos dice esa persona nos puede condicionar o no dependiendo de esto, dependiendo de con qué cerebro trabajes tú. Si trabajas con un cerebro racional espiritual, no te va a condicionar. Pero si, por ejemplo, trabajas, vamos a poner el 45% mental y el otro más emocional, Ahí está. manda siempre el emocional, ¿no? Claro, porque, aunque sea por poca dosis. porque esa transformación va a depender siempre del porcentaje de los 4 cerebros que tiene un ser humano. ¿Recordáis? Los 4 cerebros hacen 100. O pueden hacer 100. Es una unidad, tú eres profe. Pues ya está, somos un sistema dentro de sistemas. Y un ser humano como tal sistema está compuesto de muchos sistemas. De muchos. Porque si vamos al físico, fíjate tú solo ahí la cantidad de sistemas que hay. Pero vamos a los sistemas de la personalidad, que podemos llamar la personalidad, y hablando en una generalidad, tenemos un sistema físico material, tenemos un sistema emocional y de deseos que están en eso que llamamos astral, que es otro sistema, que no es material. Tenemos otra parte más sutil, otro sistema, que es el sistema mental, y tenemos un sistema espiritual. Esos sistemas los podemos llamar cuerpos, los podemos llamar planos, los podemos llamar cuerpos, planos, sistemas, partes,
y yo qué sé, ¿cuántos sinónimos más habrá? Yo qué sé, ahora no me salen. Entonces, dependiendo el que mande, lo vas a transformar de una forma distinta. Sí, y si tenemos mental, Deseos, emociones y físico. sí, y después la compasión. Después, claro, después está el espiritual. Porque también como persona a lo mejor puedo ser, a ver, mentalmente pensar, yo no soy culpable de lo que tú piensas, ¿no? Claro, Emocionalmente me haces daño. sí, pero Espiritualmente tengo compasión. sí, Y una parte muy importante pues de entonces ya está. Entonces, ¿cómo relaciono todo eso? ¿Cómo relacionas eso? Sí. Pues, ¿quién manda? Bueno, la parte proporcional más grande, ya. Claro, si los tres están al 25%, no manda nadie. Y ese es el lío, cuando no manda nadie. Puede aparecer por Pero culpa- tú suponte Sí. que manda el espiritual. Sí, Y entonces él coge el 90% y el otro 10% lo coge para manifestarse él. sí. Pues la compasión hace parar el emocional, serenar el emocional y hace comprender a esa persona por qué está diciendo esto. Entonces a mí no me afecta porque el emocional no se altera. ¿Entiendes? Le dice al emocional, serénate. Porque el sistema emocional es un movimiento de hormonas. Eso tenéis que tenerlo claro. Y las hormonas se mueven con lo que el ser humano piensa. Es pensar, sentir y actuar. Ahora lo vamos a ver cuando estén todos los cerebros. Si el espiritual dice a la mente para que le diga al cerebro, piensa esto. Es una empresa el ser humano y tiene que haber un director. Pero a Y el diferencia- director planifica una cosa y dice a planos, yo he trabajado con 21 años en cristalería española y había que hacer planos. Y te decían, hay que hacer un plano de tal, pum, 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 y tenías que hacer un plano. Te lo mandaba el jefe. Y el plano luego pasa más abajo para que los operarios lo hagan. ¿Quiénes son los operarios? El emocional y el físico. Ahora, si el emocional y el físico hacen lo que les da la gana y no quieren obedecer, es una empresa donde no manda nadie y tan pronto el físico hace lo que le da la gana, como lo hace el instintivo, como lo hace el emocional, como lo hacen los deseos, como lo hace la mente, que piensa y hace los planes que le da la gana. La compasión organiza ese plano, ese objetivo, ese plan A, para que todos trabajen en equipo y esa compasión se lleve a la vida práctica cotidiana a través del cuerpo humano. Pero para eso él tiene que coger el mando y los demás le queda el justo porcentaje para que hagan lo que el jefe diga, pero que ellos no tomen decisiones, que obedezcan. Por eso la personalidad no la hay que matar, la hay que transformar y ponerla al servicio del alma. ¿Me expliqué? Sí, pero a lo largo del día, yo sigo preguntando, Sí, di. a lo largo del día A lo largo del día, mandan cuando la compasión, algo espiritual, claro, algo mental, algo emocional. claro. Y bendita seas si es algo espiritual. Porque a lo mejor el 80% de las personas ese cerebro no lo tienen nada, es una pizca. Bueno, pero Hombre, todos los seres humanos tenemos algo espiritual de vez en cuando, algo- ¿entiendes? Todos tenemos algo. Pero en ese porcentaje de expresión de los cerebros está la evolución y está el tener más paz o menos
y por lo tanto vivir entre nosotros con más paz o con menos paz. Es así de simple. Simple no quiere decir fácil, ni difícil. Quiere decir que si toma el cerebro espiritual el mando, la cosa es completamente distinta. ¿Comprendéis? Eso lo tenéis aquí, en la 41 con el tricerebro, que os explica eso. Mira, aquí en la 41 tenéis los porcentajes, una ecuación matemática. Pues eso, bueno, la hago luego si queréis. En el 41 está el porcentaje este que estamos hablando ahora, Toñi. Sí, sí. ¿Entiendes? Está explicado ahí. A ver en la 42 lo que tenéis. En la 42 tenemos la plasticidad, que tenemos hoy que hablar bien de ella también. Y luego tenemos los otros cerebros que los voy a explicar ahora. Mira, pues volvemos al cerebro reptiliano entonces, ¿no, Toñi? Está sí, bien, ¿no? Sí. ¿Lo entendiste? Sí, perfectamente. Sí, ¿no? ¿Tienes tú alguna pregunta? No. Vale. Entonces, si este cerebro, vamos a decir, lo tenemos muy gordo y muy grande, pues todo lo que percibo va a ser a través de los instintos. No habrá emociones. En un extremo me estoy poniendo. No habrá emociones, habrá instintos. Entonces, muchas personas, muchas todavía ahora, es el cerebro que les priva. Vamos a ver cómo en el ser humano tiene un verdadero problema, porque al tener todos un poquito de mente también, de cerebro racional, el instinto en algunos momentos le dice a la mente: oye, ayúdame a conseguir mis instintos. Y entonces la cosa se complica mucho para el ser humano. ¿Lo entendéis? Es que hay que comprenderlo, porque si lo comprendemos aquí dentro de verdad, quitamos mucho rencor, quitamos mucho odio, quitamos mucho malestar, quitamos mucha ira, ¿entiendes? Hacia los demás y hacia nosotros mismos. Lo que no quiere decir que tengamos que permitir que haya violencias y haya seres que a través de sus instintos estropeen la sociedad. No, eso hay que luchar contra ello. Pero lo que vamos a quitar seguro va a ser la ira, el rencor, el odio, la violencia. Y vamos a relacionarnos de otra manera. Bueno, pues esto pasa con el cerebro instintivo, ¿verdad? Entonces, como la naturaleza tiene un objetivo, que es que todos los seres vivamos en paz y en un bienestar total, disfrutando de todas las cosas de la naturaleza, pues nos va dotando a los seres, los va dotando, como decía, de órganos para que evolucionemos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia un comportamiento mucho más complejo entre todos los seres, pero donde esa complejidad se resuelva en un bienestar común y total, donde nos empecemos a relacionar cada vez mejor todos. Entonces, un cocodrilo, ¿cómo se relaciona? Pues a través de instintos nada más. Por eso fue apareciendo en la evolución poco a poco otro cerebro, que fue el emocional. El cerebro emocional, que fue el cerebro mamífero, que apareció mucho después del reptiliano, cuando aparecieron los seres mamíferos. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza necesitaba relacionarse de otra forma. Necesitaba relacionarse un poco mejor que se relacionan los reptiles con sus instintos, que solo son peleas y luchas, y te como y me comes, y mueres y vivo y muero y no muero.
Y entonces fue apareciendo el cerebro emocional. Se sabe recordar en los homínidos cuando primero no enterraban a sus muertos. ¿Qué significaba eso? Que para ellos el ser que tenían al lado no era nada. Moría y ahí lo dejaban. No sentían nada por él. ¿Por qué no sentían? Porque no tenían ese cerebro límbico desarrollado. Ese cerebro límbico que nosotros sí tenemos, aquí en el centro de la cabeza fundamentalmente, que es el límbico. Ay, Dios. El cerebro límbico, el cerebro emocional, el cerebro mamífero, que se fue desarrollando poco a poco. Entonces se sabe que en un momento determinado los homínidos empezaron a enterrar a sus muertos. Por eso se supone, no estábamos allí, pero es fácil de suponer que empezaban a sentir algo por ellos. Y empezaron a verse otro tipo de dibujo que ya significaba que se relacionaban de otra forma. Ya había lo que nosotros llamamos emoción, ya se sentía algo por los demás. Y ahí es donde aparecen las emociones en los seres. Esas emociones que aparecen después, el cerebro emocional, mira, el cerebro emocional nos hace sentir dolor y placer. Entonces esto va a significar que el dolor no se puede evitar. El dolor me dice que algo va mal, que la supervivencia está amenazada, y el placer me dice que, bueno, de momento va bien la cosa. ¿Entendéis? Son avisos, son sensaciones que se empiezan a sentir. El dolor aparece aquí, pero no aparece el sufrimiento. Aquí este dolor puede empezar a hacer sufrir un poco, porque empieza la emoción aquí a funcionar. Hay que diferenciar el dolor físico del sufrimiento. Para mí son dos cosas distintas. Puedes tener dolor y no sufrir. Y puedes no tener dolor y sufrir. Pueden ir juntos o separados. Entonces, en el animal emocional empezó esto a ser más intenso. Y el placer, lo repito, porque me gusta. Entonces esto sucede porque tengo un cerebro emocional. Estos de aquí abajo, los reptiles, no funcionan así, todavía no. Pero empezaron los seres a relacionarse de otra manera y el ser humano tiene ese recuerdo del cerebro emocional que a través del tiempo fue haciéndose como todo, mucho más complejo, mucho más fino, y fue percibiendo muchísimas más cosas. Se fue haciendo más sensible. Hasta el momento de ahora que fíjate tú la cantidad de sensibilidad que tiene el ser humano. No sé cuántos millones de colores hay. Una exageración. Claro, eso al ser humano le da un problema, porque al estar muy desarrollado, tiene mucha sensibilidad, él guarda el placer en la mente le recuerda que hay placeres, y entonces empezamos a querer placeres para sentir esa finura en el sistema placentero. Y así hay el despipote que hay en todos los placeres.
¿Por qué? Porque piensas que la vida es un placer continuo y tú tienes que tener placeres y placeres y placeres y placeres, pero como estás en un momento evolutivo determinado, no tienes en cuenta a los demás seres. Y los demás seres, de momento, solo son el objeto a través del cual tú sientes placer. Y los utilizas como objeto de placer. Problema que no tiene un animal. Porque no tiene ni el sistema astral tan desarrollado, ni tiene los deseos que van apareciendo para querer conseguir esos placeres, ni tiene mente para recordarlo y encima crearlo. ¿Comprendéis? Entonces hay unos comportamientos emocionales que voy a poner aquí. Emocional humano. Y son todos esos seres humanos que cogen las emociones y los deseos humanos y solo piensas en emociones y deseos, solo. En un 90% es el cerebro que manda. No hay quien le ponga freno y las cosas están así y estamos evolucionando y es así. Entonces estos son unos comportamientos. Esto es evolución. Son así. Entonces, según esto, a mí me parece que hay muchos humanos. Coge. Según esto, estoy pensando que hay muchos humanos que están involucionando, porque solo viven para sus deseos. Yo no lo llamaría involución, lo llamaría poco evolucionados. Involución es cuando vamos avanzando hacia abajo, pero esta gente, estos seres humanos, no están avanzando hacia abajo, están avanzando hacia arriba, lo que es que están en segundo, no en cuarto. Si pusiéramos, por ejemplo, para entenderlo un poco, ¿no? Pusiéramos esto como una carrera, la carrera espiritual, podríamos decir de una forma que el animal humano es el primero, el emocional humano es el segundo curso, el tercero son los deseos humanos. Y así vamos ascendiendo de cursos hasta que llegaríamos al espiritual humano, que es séptimo, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea que ese ser no está involucionando, está poco evolucionado, está empezando la carrera. ¿Entendéis? ¿Contesté a la pregunta? Claro, es así. Sí, Manuel. Ayer Coge el micro, sí. Ayer estaba leyendo en un suplemento de... Sácalo de ahí, saca los cables de ahí. Eso, mejor. En un suplemento del periódico, Sí. que me dio que pensar bastante en esto, porque hablaba el principal, a nivel mundial, el principal genetista que investiga la paleontología, pero a nivel genético, ¿no? Entonces, parece ser que hasta hace no mucho pensaban que los neandertales, que eran los antecesores al sapiens, se habían extinguido. ¿Qué habían? Que se habían extinguido, pero parece ser que no, que se empezaron a cruzar con el sapiens, y entonces a raíz del COVID
que empezaron a hacer más genética, investigación genética, para saber por qué a algunos les afectaba más el COVID que a otros, pues descubrieron que todavía en muchos seres humanos tenemos el gen neandertal. Entonces parece ser que los que tienen ese gen les ha afectado más el COVID que a los que no lo tienen. Entonces me dio un poco que pensar relacionado con este tema de si los que tienen ese gen todavía neandertal pueden también estar condicionados a esos comportamientos. Claro, claro. Eso va a depende todo de la evolución, depende todo de qué rama vengamos, porque no venimos de una rama solo, claro, venimos de más ramas, ¿entiendes? Y luego pasa otra cosa, que los comportamientos crean genes. Eso ya se sabe también. Entonces, esta persona animal humana tiene hijos y sus hijos genéticamente están inclinados a eso. No determinados, pero sí tienen un condicionante. Tú, cuando estás mejorando espiritualmente, tú estás mejorando tus genes y estás mejorando los genes de la raza. No andaba descaminado Hitler. Él quería una raza mejor, pero confundió la señal. Pero él quería una raza pura, efectivamente. Pero confundió el cómo hacer la raza pura. Pero llegaremos a ser una raza pura, ¿no lo veis? Se llega a tener un cerebro espiritual. Si van apareciendo estos cerebros, ¿entiendes?, que son los que manifiestan unos comportamientos, ¿lo seguís? Y eso tenemos que ponerlo bien. Igual está mejor encima de la mesa. No lo sé, habría que probarlo. No, quiero decir el micro encima, no sé. Vamos a dejarlo así. ¿Entendéis? Lo acercas ahí y ya está, y lo cogemos. Vale. Estos comportamientos, ¿entiendes?, vienen por la necesidad que tiene la naturaleza de que evolucionemos. Esos comportamientos, esos cambios, vienen por la necesidad de evolucionar hacia una raza en la que nos comportemos todos perfectamente, estén las casas abiertas y des la sal y des las faves y compartas todo sin ningún problema. Entonces, para eso se necesitan cerebros. ¿Por qué? Porque ahora estamos expresando el alma a través de biología. Y esa biología ahora trabaja también, a través de la fisiología, y trabaja a través de cerebros y hormonas. Entonces tienen que mejorarse esos cerebros. Y cada comportamiento corresponde a un cerebro y un cerebro corresponde a un comportamiento. ¿Entendéis? Por eso van apareciendo las emociones para relacionarnos mejor de otra forma, no solo como animales instintivos. Y van apareciendo los deseos, ¿por qué? Porque empiezo a tener un poco de mente. Y entonces esta mente empieza a tener memoria, lo que es recuerdo, ¿entiendes? Y yo este placer lo recuerdo, y este sufrimiento lo recuerdo. ¿Entendéis? Poquito a poco. Solo lo recuerdo, pero esto me hace crear un deseo. ¿Entendéis? Lo repito, lo recuerdo, y de este recuerdo me nace un deseo. ¿Un deseo de qué? De separar
cuando hay dolor, y de repetir cuando hay placer. Y esto es evolución, porque a través de esos deseos yo voy inventando cosas y voy desarrollando mi mente. Y entonces es cuando aparece el ser humano que tiene memoria, que recuerda, que piensa, que crea, hasta crea, fíjate tú, que razona, que elige, y así va creciendo, ¿entiendes? Y aparece el ser humano pensador. ¿A qué? Para eso la naturaleza te ha dotado de ese cerebro racional. Para que pase esto. Y entonces te va relacionando de otra manera. ¿Qué pasa? Sí, estamos aquí. ¿Quién manda, Toñi? Ninguno. ¿Quién? Unas veces el animal, otras los deseos emocionales y otra la mente misma que recuerda, y entonces en un momento de recuerdo quieres repetir estas cosas o quieres separarte de lo que no es evolutivo, del dolor, del sufrimiento, y por eso a esa persona que no te deja cumplir los deseos que tú quieres, le empiezas a tener rencor y hasta odio y te sale la ira. Porque no te deja, vamos a decir, evolucionar, que no es verdad. Lo que no te deja es cumplir tus deseos, te lo pone complicado. Cumplir tus placeres, no te deja. Y entonces te sale la ira, que trae consigo solo desgracias. ¿Por qué? Porque, claro, aquí de momento el reptil, al no tener mente, solo vive de esta forma. ¿Pero qué le pasa al humano? Que lo complica con las emociones y los deseos. ¿Por qué? Porque interviene la mente. Y le dice a la mente, oye, que tengo este instinto que es un deseo. ¿Cómo que instinto es un deseo? Sí, porque dice, tengo hambre, eso es un instinto. Y tú tienes que comer, porque si no te mueres. Pero como está el placer por el medio, porque tú recordaste cosas que te hicieron placer, tú no comes cualquier cosa. Y empiezas a buscar placer en la comida. Y una persona te pone una comida muy rica, que le pongo ese ejemplo muchas veces, y dices tú, ay, está buena, pero me cachis la mar, ya podía tener esto un poco de... Y la pobre persona que se pasó 2 horas haciendo la comida dice, y tú no tienes compasión ni agradecimiento, ¿por qué? Porque todavía no tienes el cerebro espiritual desarrollado. Y entonces tú pasas del instinto de comer al placer de comer. Y te comes 4 platos de garbanzos y acabas en el hospital. Y ese es el problema que tiene el ser humano ahora. ¿Entendéis? Que por excesos de placeres, pues sufrimos. Porque no hay nadie que controle eso. ¿Por qué? Porque los instintos y los emocionales están utilizando la mente para satisfacer instintos, emociones y deseos. Y esto es todo egoísta. Aquí están los egos. Y al ser egoísta es antisocial. Y al ser antisocial hay sufrimiento. Que es el aviso que nos da el universo para decir,
que os estáis pasando, que no tenéis que ir por ahí, que tenéis que disfrutar, pero contando con los demás. Por eso se está desarrollando el cerebro espiritual aquí delante, el cuarto cerebro, el espiritual, para tener otro tipo de comportamiento más solidario. Este comportamiento es solidario. Estos otros son insolidarios. Por lo tanto, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá separatismo, siempre habrá eso, guerras, violencia, ira, rencor, odio, envidia. Tú disfrutas más que yo, tú tienes más que yo quiero lo que tienes tú, ahora te lo quito. ¿Sientes cómo te lo quito? Pues mira, por la fuerza. Y cuando tengo más mente te lo quito, voy a ver si te engaño. Y voy a ver si te convenzo. Y voy a ver, ya lo veremos en la evolución, porque eso lo miramos bien también. ¿Entendéis? ¿Y qué comportamiento es ese? Pues es un comportamiento espiritual, que utiliza todos para tener un comportamiento más solidario. Este espiritual, voy a poner solidario. Pero para eso tiene que mandar el alma. ¿Y qué tiene que ver eso con ninguna religión? Nada. Espiritual es un momento evolutivo. Solo es eso. ¿No te gusta la palabra espiritual porque tienes recuerdos de cosas que te traen malos recuerdos? Pues hombre, claro, también se puede decir, ponle otro nombre, pero no le tienes por qué poner otro nombre. Cambia el concepto que tienes de espiritual. Porque un indio puede hacer esto sin dejar de ser indio, o hindú, seguir la religión hindú, quiero decir. Y el cristiano lo mismo, y el budista lo mismo. Es igual, ¿qué más da? ¿Comprendéis? Y básicamente estos son los comportamientos del ser humano que se corresponden con el manejo de un cerebro determinado. Este es el 4, este sería el tercero, este sería el segundo y este sería el primero. Y estos son los comportamientos y esta es la evolución. Y no es involucionar, claro, ¿lo entiendes, no? Es que no están evolucionados todavía. Claro, hasta cuarto, pues a lo mejor no se da ética. ¿Qué quiere decir? Que el de segundo dio la ética e involucionó y no estudió. No, no llegó todavía. Sí, sí. ¿Dónde metemos entonces? Coge, haz el favor, anda. Ay, perdón. Ya veréis que bien lo vais a oír las preguntas. Es que no sé qué forma, si tenéis otra forma, no sé. A ver. ¿Dónde metemos, en qué comportamiento metemos el ADN hereditario entonces? El ADN hereditario. Hereditario de la persona. En todos, en un condicionamiento. En el La emocional, instintivo. La persona o desde este mental. punto de vista, mira, en cualquiera de ellos verás, la persona desde este punto de vista, el ser humano, es un alma dentro de una personalidad. Recordadlo, mira. Mira. Aquí dentro está el alma, ¿no? Sí. Ya lo vimos, ¿no? Abrimos el físico, el astral, el mental y el alma aquí dentro. Es un alma que va por ahí dentro de estos cuerpos.
Venga, Ana. coge los Siempre papeles. me llaman cuando no tienen que llamar. Sí. Mira, es un alma que va ahí dentro. Entonces, la que hace los cursos es el alma. Depende del curso que esté, necesita una personalidad que serían como sus libros para seguir evolucionando. Entonces, dependiendo de eso, viene una familia determinada que escoge. Claro, la escogen ahí arriba, dicen, o donde sea, vamos a decir arriba, ¿no? La escogen ahí arriba y le dice, tú vas a ir a esa familia determinada, porque tú estás aquí. Estás haciendo primero y vas a pasar a segundo. Entonces, tienes que vivir emociones, pero todavía tienes que vivir cosas animales que tienes como alma que controlar. ¿Me sigues? Entonces va a una familia que le da unos genes, como decía Manuel, y va a heredar esos genes para que trabaje con ellos. ¿Comprendiste? Entonces, la persona y alma, personalidad y genes hereditarios. Esos entran dentro de la personalidad. Pero bueno, hay unos genes ahí Sí. que nosotros heredamos de nuestros padres. Sí. Y la personalidad lo tomo como concepto que yo voy aprendiendo a lo largo de la vida a desarrollarme. No, lo que tú vas a desarrollar, tú te estás desarrollando como alma. Para desarrollarte como alma, tú tienes que trabajar con una personalidad. Tienes que aprender a ser director de una empresa a través de conocer la empresa y manejar la empresa. Y tienes que manejar esa personalidad. Entonces, en un momento determinado, lo que necesita el alma es aprender a manejar los instintos, para que al alma no le molesten los instintos. Cuando está un poco más evolucionada, va a aprender a trabajar con las emociones. Por eso aquí abajo vendrá a heredar unos genes que sus padres les den instintos y vivirá esas circunstancias en primer lugar. ¿Comprendes? No sé si me estoy explicando bien. Los genes, la personalidad son los tres cuerpos, ¿no? Físico, astral y mental. Claro, los genes serían la parte del físico. La parte física. La meteríamos en la parte física. Sí, en la parte física. Lo que heredas de tus padres, abuelos y eso. El cuerpo. Es del cuerpo físico. Hay formas de pensar también, mental también, porque tú a veces piensas o haces cosas muy parecidas a tu madre o a tu abuelo. Mental también. Claro. Esas cosas, mira, esas cosas te pueden condicionar en un sentido o en otro. Por eso, dos gemelos que nacieron el mismo día y de la misma madre y son educados igual, cada uno, como tenemos una alumna que lo dice en un vídeo que no sé si os mandé hace 2 o 3 clases, dice: Carlos, yo tengo gemelos y uno es la A y otro es la Z. O sea que algo traemos de algún sitio, que somos distintos. ¿Por qué? Porque uno aprende a ser, vamos a decir, borracho como sus padres, y otro por esa vivencia aprende a que no se debe ser borracho porque da muchos problemas a los demás. ¿Por qué? Porque esa primera persona que aprende a ser borracho es un alma desarrollada en un punto determinado, aquí abajo, y la otra persona que aprende a que no se puede hacer daño a los demás es otra persona que ya piensa una parte espiritual. Está en otro momento evolutivo. Y los dos de la misma experiencia aprenden una cosa distinta. Entonces los genes y una parte de un todo, a no ser espiritual, de un todo.
De un todo no, de la parte física. Los genes se puede heredar de los padres unos genes instintivos y unos genes emocionales. ¿Se pueden heredar? Claro que sí. Pero a veces también, yo también pienso que también mentales, porque mentales... También mentales, sí. También mentales, Te desarrollan... No, pasa... mentales no. No. Lo que vas a desarrollar va a ser un cerebro. Un cerebro con unas condiciones determinadas. Pero la mente es una cosa del alma, lo veremos más adelante, verás. Sí, no te adelantes tanto. Es que yo pienso que a veces tenemos, o veo yo en mi plan de vida, ¿no? Sí, De que a veces tenemos una forma de pensar, una forma de actuar heredada de unos abuelos, unos Sí. tíos sí, o de alguna persona dentro de la unidad familiar. sí, sí, sí. Eso te lo dice precisamente el análisis transaccional de los psicólogos. Heredamos cosas, pero no todos tomamos esa herencia de la misma forma, te digo. Bueno, sí. No todos nos condiciona de la misma forma. Yo una vez, por ejemplo, pues mi padre me castigó y mi madre me dejó salir. Era yo un guaje, chiquillo. Y dije yo, mi madre está haciendo mal. Esto no lo tengo que hacer yo cuando me case. El matrimonio debe estar unido y mi madre está engañando a mi padre. Yo no sé si otros lo pensaron, pero yo pensé aquello. Y otros dirían, qué bien. ¿No? Entonces cada uno lo interpreta de una manera. ¿Cómo lo interpreta cada uno? Depende del cerebro que tenga, en marcha. ¿Entiendes? Y te puede condicionar mucho la infancia o no te puede condicionar. Te puede condicionar en sentido contrario. No, yo esto que hacen mis padres no lo haré. Esa es la lección. Por ejemplo, un padre que pega a los hijos o una madre que los trata mal o tal, pues uno aprende que la vida es así y tienes que machacar a los demás, y el otro aprende que caray lo que estoy sufriendo, no, yo esto no lo tengo que hacer. Es que has venido a eso. A sufrir. No, no, has venido a aprender, no has venido a sufrir. Sufrir se sufre mucho también. Ya, pero sufrimos porque no aprendemos a tiempo. Entonces yo voy con retraso, ¿no? Y yo, dame la mano porque somos dos y estamos igual, ¿entiendes? Cuando sufrimos es que no aprendemos alguna lección. Vamos a ver, profe. Cuando le pones un trabajo a un chiquillo, ¿tú qué crees? ¿Que no sufre? Sí. Sufre, ¿no? Y cuando estudian, cuando se examinan... ¿Y qué pasa? ¿Le odias? No. ¿Le quieres, no? Sí. Pues ya está contestado. Ahora bien, si el chiquillo aprueba, le pones un sobretrabajo. Si el chiquillo va bien, esa es la vida. Tú vas evolucionando de forma natural en la vida. Y tú vas bien, no sufres. Entonces, la naturaleza, cuando no vas destinada, cuando tus cosas, tus deberes, ¿entiendes?, que se hacen en el colegio, que esto, la vida, es la escuela. Cuando esos deberes no se hacen bien, el profe te pone, ¿qué te pone? A repetir. Claro, sufres, pero es porque no has aprendido, porque el otro acabó junio y está de vacaciones, y tú sigues trabajando hasta septiembre. Estás sufriendo, ¿por qué? Porque no aprobaste. ¿Pero qué? ¿Es un castigo? No, no es un castigo. Es un aviso, ¿entiendes?, de que no estás haciendo el curso adecuadamente. Entonces, no venimos a sufrir, venimos a aprender. Lo que es que, por nuestra... no sé qué decir. Pero
pereza, falta de diligencia, abandono, falta de capacidad, ignorancia. No aprendemos y entonces la causa-efecto es que sufres. ¿Me expliqué? Tú coges la escuela tuya. Y llevará mi vida. Eso, y pásalo aquí. Y pásalo aquí. Y ves que tú explicas lo mismo para todos, y aquel alumno lo entendió, y aquel no, y aquel tal. Y tienes una clase con 15 o con 20, y uno está así, y el otro está picando al de al lado, y el otro está atento, y el otro está, ¿qué te digo yo? Está a disgusto porque quiere escuchar al profe y este no le deja, ¿verdad? Esa es la vida. En ese caso, tú serías como Dios o la naturaleza, y los que están ahí serían la gente, los alumnos serían la gente del mundo. Y eso te ayudará a comprenderlo. Gente que está esperando que toque la campana para salir al recreo, no sé si ahora hay campana, no. No, ahora timbre. Ahora no. ¿Ahora qué? Un timbre. Ah, bueno, timbre, igual. Pues que toque el timbre, ¿no? Y hay gente que está, que cuando toca el timbre, y caray, ya puede haber durado un poco más, ahora que estábamos ahí en el tema y tal, ¿no? Entonces hay alumnos que aprovechan más la enseñanza y hay alumnos que la aprovechan menos. Esa es la vida. Entonces uno aprovecha las relaciones con sus padres de una forma y otro las aprovecha de otra. Pero los dos vinieron a aprender cosas distintas. ¿Seguro que lo mismo? No. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Sí, bien. Lo que pasa es que parece que llegamos un poco tarde. No, porque... Tener un profesor... Mira, no. Tú dices tarde porque yo creo que estás mezclando la edad física con la edad del alma. Y no es eso. Aquí estamos hablando siempre de un alma que evoluciona. Ya. ¿Entiendes? Y esa alma es... Como... Esa alma no sabemos cuántos años tiene, cuántas vidas tiene, no lo sabemos. Esa alma está dentro de una personalidad y ¿qué sabemos la edad que tiene el alma? Hombre, lo sabes por los comportamientos, claro, pero tampoco la edad. La edad del alma no la sabemos, porque un alumno puede aprovechar más o menos independiente de la capacidad, de la edad que tenga. Yo entré en el instituto con un año menos que los demás, porque en aquella etapa sabía más. Entonces se hacía un examen para entrar en el instituto, ¿entiendes? A primero, y yo fui y aprobé con un año menos. Claro, ya que ya era listo. Entonces la edad cronológica de un cuerpo físico no tiene nada que ver con la edad del alma. Y la edad del alma no tiene nada que ver con lo que sabe. ¿Comprendéis, no? ¿No te pasa a ti en el cole que tienes a lo mejor gente que repitió y tiene un año más y está allí? Claro, si repite tiene un año más, está allí. Pero en el cole es más fácil entender porque tú tienes que aprender a los niños desde pequeños. Mira, Toñi, Un poco tarde. esto es igual. Alumno es alma. Mira. Sí. Alumno tuyo es sinónimo de alma. Es igual. No de cuerpo, de alma. ¿Entiendes? Y por esto tenemos estos cerebros y por eso es natural, lógico, razonable que estén haciendo un cerebro espiritual, porque lo necesitamos para tener otro tipo de comportamiento.
Porque si queremos tener un comportamiento solidario, no podemos tirar del cerebro reptiliano, ni tirar del cerebro emocional, ni tirar de la mente. No podemos. Tenemos que tirar del cerebro espiritual. Pero entonces, cuando solo está el cerebro reptiliano, ¿el alma está presente? ¿O no? ¿O no? No. El alma parece ser que no siempre está pendiente de la personalidad. Que hay veces que la deja hacer bien porque ella quiere o bien por incapacidad. Y otras veces el alma es tan bebé que de forma natural los otros cerebros pueden para ella porque tienen más capacidad que ella. Pero quiero decir, el cocodrilo, que solo tiene cerebro reptiliano, sí. no tiene alma. Él tiene un alma animal instintiva. Tiene un alma que está muy poquito desarrollada, que como alma la entendemos nosotros espiritual en este sentido, no tiene nada, vamos a decir. Es como, no sé si decir que está en el momento de la concepción, el alma. Vamos a decir que no es cierto, seguro, pero para entenderlo, está en ese momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, como si fuera el ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué va a hacer ahí? Nada, no puede hacer nada, pero tiene que haber un alma porque esa alma es la que da la fuerza a la vida para que haya vida y evolución. Esa alma aprende, este futuro director de empresa, empieza por aprender cosas dentro de los instintos. Y algo le quedará ahí dentro al alma de los instintos. Pero ella no lo recuerda de momento. Sí parece ser que el alma recuerda todo, o sea, lo va anotando todo y todo lo recuerda. ¿Me expliqué? Es tan bebé que el alma ni se da cuenta que es un alma. Fíjate tú, se da cuenta cuando es un ser humano. Pero cuando ya lleva no sé cuántas vidas como ser humano. Porque muchas de las vidas del ser humano las emplea todavía en instintos, emociones, deseos y pensamientos. Y no se da cuenta que es un alma. ¿Cuándo empieza a darse cuenta? En un momento determinado de esa evolución que corresponde a un momento determinado de ese ser humano, que empieza, como digo muchas veces, a sospechar. No, esto, no sé, algo no cuadra aquí, en este mundo no, algo no me encaja, ¿no? Ya empieza el alma a tener, no sé si decir esos 12 o 13 años, o 8 o 10, que empieces a tener un poco de ideas tú, ¿no? Un poco, ¿no? Mi padre no, se equivoca mi padre, no, esto no, sospechar. Tienes, ahí es cuando el alma empieza a despertar. Pero hasta ese momento el alma está dormida dentro y está dando vida a eso, pero yo digo también muchas veces que es como si se fuera de juerga con la personalidad y fuera la que pagara las rondas, porque les da la energía, ¿entiendes? Pero va de cachundeo con ellas, ¿no? Hasta que llega un momento que dice, oye, ¿qué hago yo aquí a las 3 de la mañana? No, esto no me va, voy para casa. Yo he tenido alumnos que les ha pasado eso. Sí, pero más de uno, y me llamaban y me dicen, Carlos, mira, me acaban de llamar y no fui. Les dije que no. Porque es cuando un ser humano se da cuenta de que, oye, ya está bien de francachelas y de salir por ahí, no quiero salir ya. Pero claro, la tropa le llama y ahí tiene la lucha.
¿entiendes? Y a los 3 meses, pues este chaval ya no le llamaban, porque ya no salía. ¿Pero cómo empezó? Pues por estar a disgusto con la pandilla y con marchar antes para casa. Pero tú, eso, ¿cómo vas a marchar ahora y tal? Jo, Carlos, es que se meten conmigo, es que tal, es que... Pero es así, la vida. ¿Entiendes? Entonces el director de empresa, el alma que está destinado a ser director, empieza a conocer la empresa por abajo, para ser un buen director. Y empieza como muchos de botones, haciendo lo que le mandan. Lo que le manda ¿qué? El instinto, las emociones, los deseos. Hasta que llega un momento que se da cuenta. Y esto nos vale para ver nuestros comportamientos y empezar a ubicarnos en un punto y para empezar a comprender a los demás. Lo que no quiere decir aguantar sus historias de los momentos. ¿Entendéis? Una doble vertiente. Tienes que comprenderlo, pero si es necesario tienes que defenderte, ponerle la mano al pecho y decir, ¡ey! Y decir, espera, raya. Como decíamos cuando jugábamos nosotros en la calle, no sé vosotros si lo hacíais, ¿no? Pero nosotros íbamos corriendo, nos metíamos en un sitio, nos perseguían, ¿no? Y empezamos, y decías tú, ris-ras en casa. ¿Lo hacíais vosotras también? Me acuerdo de mis hermanos, sí. Sí, ¿eh? Ris-ras en casa. Y entonces el otro, ¡pas! No podía entrar. Entonces eso hay que decirlo alguna vez. Le dices al otro, tristras, de aquí no pases. Sí, te comprendo, pero ¿qué quieres que te diga? Existe la compasión también. No, la compasión, pero no la compasión del idiota, como dicen los budistas, que te advierten sobre ella y la llaman así. ¿Qué es la compasión del idiota? ¿El que permite todo? Esa. Esa que tú crees que eres compasiva, pero en realidad eres idiota. Porque confundimos la compasión, ¿entiendes? Y somos idiotas. ¿O nos consideran idiotas? No, somos. ¿Somos? En ese caso sí, si tú tragas, como se dice, carros y carretas, eres tonta, no tú, cualquiera. Ya lo veremos, porque eso lo aguantamos por muchas circunstancias, ¿eh? A veces es por egoísmo, a veces es por no discutir, a veces es por miedo, a veces es por muchas cosas, ya lo veremos. Bueno, entonces yo soy idiota porque no me gusta discutir. A veces sí, a veces no, depende. Si tomamos decisiones desde aquí son más acertadas que desde la mente y estas son más acertadas que las emociones y tal, no por escala. Una decisión tomada emocionalmente es equivocada siempre. Una decisión tomada mentalmente la mayoría de las veces es equivocada, pero a lo mejor no siempre. Y una decisión del alma nunca es equivocada. ¿Y cómo se diferencia? Con la práctica. Sabiendo estas cosas, mirando hacia adentro y mirar el sabor, para eso está la meditación, mirando el sabor, el sentimiento que tienes dentro antes de tomar una decisión. Y cuando vas a tomar una decisión que te parece, o tienes miedo, o qué sé yo. El miedo no es bueno para tomar decisiones, no es del alma. Querer hacer daño a los demás, Sí. que es más fácil. Por ejemplo, desde mi punto de vista no quiero hacer daño Sí. a los demás. Sí. Ese propósito es del alma, pero eso hay que verlo con calma, porque hay matices ahí. Una cosa es no querer hacer daño, no tener voluntad de hacer daño,
Y otra cosa es saber que si tomas esa decisión a esa persona no le va a gustar. Pero tú tienes que tomar esa decisión y tienes que hacerlo. Y cuando no encuentras el camino, ¿qué decisión tomar? Es que sabes poco. Cuando no encuentras el camino es que sabes poco todavía. Pero lo hay, Sí. Tenemos que tomar una decisión. Al Guardia Civil sabe que te está poniendo una multa y no te va a gustar. Pero es que ibas a 180, chica. Claro, pero ¿Entiendes? Y mira, el cartel es de 90 y vas a 180. Y te hago lo del alcohol y joder, me ha roto el aparato. Entonces, chico, tú no puedes conducir así. Pero si te lo digo por las buenas, pues no vas a aprender. Entonces te tengo que meter la multa para que aprendas. Yo lo siento mucho, pero no estamos aquí para ser insolidarios. Pero eso es entendible. Por eso lo digo, que hay que matizar, Toñi, vete poco a poco, vida. Ya voy más allá, ¿no? Sí, eso está bien, pero muchas preguntas te las puedes responder tú. Te vas respondiendo tú a las preguntas. Es que ahora me hago muchísimas. Claro, pero anótalas. Anótalas. Pero me levanto y empiezo igual que un ordenador. Eso. Saco de Tú uno, vete otro, anotándolas. otro. Mira, vete anotándolas porque al anotar la pregunta empezamos a quitar paja. Eso de momento. Y luego uno se va respondiendo sus propias preguntas. Pero a ti no te hacen preguntas los alumnos. Pues todos somos alumnos de todos. Las que no respondas por ti misma, pues las traes a clase y las respondemos aquí entre todos. Sí. Y claro, siempre estamos tomando decisiones. Yo tengo que tomar una ahora, que tenemos que acabar. Pues sí. Y me cuesta, ¿no? Porque yo estoy a gusto y os veo que estáis a gusto y tal, pero... Con lo bien que lo estamos pasando. Sí, pero recordar que tenemos que... Conceptos de los demás, como piensan. Ya, tenemos que respetar la hora un poco porque demasiada información tampoco es buena. No, cansa. ¿Entendéis? Esto lo miráis luego en el vídeo, hacéis los apuntinos, miráis un poco. ¿Eh? ¿Cuál es el resumen que podemos hacer de esto? ¿Entiendes? Que hay unos comportamientos que se corresponden con momentos evolutivos y se corresponden con el manejo de un cerebro. Entonces estamos hablando desde puntos de vista distintos. Interrelacionamos lo espiritual con lo fisiológico y con lo racional. Por eso existen los cerebros, para evolucionar. Y es fisiología pura. O sea, ¿no te gusta la parte metafísica y el hablar por ahí arriba? No, mira, vamos a hablar de fisiología. Si tú quieres ser feliz, tienes que trabajar con el cerebro espiritual que se está formando. Espiritual es un momento evolutivo, que significa unos comportamientos solidarios. Compasión, generosidad, humildad, solidaridad, etcétera. ¿No? ¿Verdad? Tal. Eso, ya está. Eso es espiritual. Y si quieres vivir en paz, tienes que practicar eso. Y ya está. Y para eso tienes que manejar un cerebro, ¿cuál? Espiritual, que tiene que mandar en el mental y le tiene que decir al mental lo que tiene que pensar. Para que él se lo diga al emocional, lo que tienes que sentir, y para él que se lo diga al físico, para que actúe de esa forma que te está diciendo el alma. Ya está. Ese sería el resumen. Entonces, repitiendo comportamientos virtuosos del alma, digamos, claro, estamos fortaleciendo ese cerebro espiritual, ¿no? Sí. También estamos creando una genética, entonces, ¿no? Estamos creando una genética. Si tenemos hijos, esos hijos algo van a heredar de eso. Y ¿Lo podrán desarrollar o no? Pero la semilla está ahí. esa... claro, es que habría que separar
esa genética, si ya hemos tenido hijos, vamos a separar entonces la genética del alma, a la siguiente vida, creyendo en la reencarnación, Sí. vamos, digamos, a volver con una genética Distinta. distinta. Claro, el alma va a coger una personalidad de acuerdo a la que dejo ahora. O sea, tú cuando vas a tercero no coges los libros de segundo, coges los de tercero. ¿No? Lógicamente. ¿Y eso qué lo trae? Entonces vamos evolucionando. Nosotros no tenemos los mismos genes ahora que hace 15 años. Son otros. Porque van cambiando constantemente. Entonces el alma cuando muere, dicen que tiene 3 puntitos, físico, emocional y mental, y recuerda aquí, tiene las notas de curso, aquí. Entonces cuando encarna esta alma, va cogiendo los cuerpos de acuerdo al nivel que dejó aquí para seguir aprendiendo, lógicamente. ¿Entendéis? La última, ¿eh? La última. No tengo más, lo prometo. Bueno, deja alguna para el próximo día, ¿no? Sí, cuando tú estás gestando un ser, ese ser, como dices tú, y en la reencarnación, ¿no? Tiene... después cuando sale a la vida, ya ves, no tiene recuerdos de almas ni nada. O hay un porcentaje, algunos niños, como mi nieto, tiene cosas muy duras, que yo no entiendo. Claro. Porque cada uno es distinto. ¿Tienes los recuerdos cuando estás gestando? Todo, de las almas vividas, ¿o no? ¿O no? No lo sé. Nunca he leído yo eso. Que tengas recuerdos ahí de cuando estabas, de otras vidas. Eso se tiene antes de la gestación, por lo que yo he leído. Yo eso no lo he experimentado. Ahí te puedo decir lo que he leído, que puede ser verdad o no, claro. Vamos a dejarlo andar, si no estamos aquí hasta las 9 otra vez. Ese era el resumen, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Sí, perfecto. Entonces el próximo día igual podríamos dejar esto ya y entrar en otro tema. Miramos lo de la plasticidad que quedó ahí, miramos otra vez lo de la transformación y a lo mejor podemos entrar ya un poco en la meditación y en la evolución. Llevamos pocas clases, pero parece, si no tenéis dudas en esto de la personalidad y no tenéis dudas en esto de los diferentes cuerpos y tal, que lo manejáis bien, podemos dar un pasito. Queremos meditar en virtudes para desarrollarlas. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Podemos empezar a hablar de la atención y la meditación y tal, lo que es, y seguir hablando de estas cosas y hacer preguntas, porque en esas preguntas siempre se habla un poquitín de lo de más adelante, de lo de más atrás, de tal, y las preguntas valen para aclarar muchas cosas. Traer preguntas con confianza y venga, adelante. Responderos las preguntas. Por ejemplo, preguntas tú, pues que conteste Isabel, oye. Y pregunta Isabel, pues contéstale tú, oye, a mí me parece que eso es tal y cual y cual. Hay que pensar por uno mismo. No, yo nunca vi tantas vueltas a las preguntas como ahora. Sí. Bueno, pues ¿Eso entonces se denomina meditación o lo dejamos aquí. buscar aprendizaje? ¿Eh? Emanuel, tú que eres más avanzado, ¿El qué? que cuando haces tantas preguntas a ti mismo, que se denomina como una meditación o como De- un aprendizaje, buscar algo más. Es una meditación también.
responderte esas preguntas. Depende de lo que preguntes y cómo, ¿no? Mira, meditar es el alma que habla. ¿Entiendes? El alma que se está expresando, eso es la meditación. Por eso tú puedes pensar, porque estamos siempre pensando, pero muchas veces no está el alma hablando, entonces no estás meditando.